Hola a todos, bienvenidos a Creativa Podcast, un podcast sobre el mundo del arte. Mi nombre es Tarek Burney. Y yo soy Nicolás Muñoz. Creativa es un espacio en donde nos sentaremos a conversar con expertos y profesionales de distintos campos del arte para descifrar ese misterio que es vivir del arte. Creativa Podcast es producido en los estudios de Iman Music en Bogotá, Colombia, y es posible con el apoyo de Alcaldía Local de Barrios Unidos, Instituto Distrital de las Artes y de Artes, Programa Es Cultura Local. En el capítulo de hoy hablaremos de la danza y nos encontramos con Gina Collazos y Violeta Mancera. Violeta es bailarina, magíster en literatura y profesional en estudios literarios. Es cofundadora de la Fundación G Caribe, Pensamiento, Cultura y Literatura, fundación enfocada en el estudio poscolonial de las problemáticas culturales, socioeconómicas y políticas de Latinoamérica y el Caribe. Actualmente y desde el 2017 es la directora de La Coartada Centro Cultural, un espacio que busca tejer la danza, el teatro, la literatura, la reflexión social y crítica. Pedagoga, gestora, especializada en la dirección de grupos de danza de diferentes edades y con condiciones socioeconómicas en conflicto. A lo largo de su carrera ha sido bailarina e intérprete de diferentes escuelas y compañías reconocidas del país. Ha trabajado en proyectos televisivos y musicales y ha sido docente en algunas de las mejores escuelas de danza de Bogotá. Su experiencia como bailarina hace más de 20 años y como docente hace más de 15 ha fortalecido su noción de la danza y la literatura como detonantes de nuevas perspectivas identitarias para que mujeres y hombres se construyan como sujetos activos de las sociedades de las que hagan parte, conscientes y con responsabilidad social, de memoria e historia. Gina Collazos nació en Bogotá y desde muy joven viajó alrededor de Latinoamérica encontrando siempre un hogar en la danza. Tiene entrenamiento de más de 20 años, pasando por diferentes géneros desde el ballet, hip hop, afrocontemporáneo, contemporáneo y el jazz. Hace parte de la compañía de danza contemporánea Periferia, con la cual ha bailado en escenarios en Polonia, Lituania, India, Tokio, Vietnam, Panamá, Bolivia, Brasil, entre otros. Es co-creadora del colectivo de artistas AOS, directora general de su propio proyecto de micromusicales del jazz Let's Rag, maestra de técnica de jazz en la carrera de artes escénicas de la Universidad Javeriana de Bogotá y el programa de formación profesional del Explos. Co-creadora de Gira Colectivo, exploración interdisciplinar que utiliza el jazz desde la historia y la cultura como concepto de creación. En la escena comercial ha sido coreógrafa de planta de series en televisión como Chica Vampiro, Yo Soy Frankie, entre otros, y ha sido coreógrafa de videoclips para artistas como Carlos Vives, Gracie, Mike Bahía, Fanny Lu, entre varios otros. Tarek y yo no conocemos mucho sobre la danza y este capítulo va a ser bastante educativo, no solo para muchos de los que nos están escuchando, sino para nosotros. Entonces quiero que nos introduzcan un poquito en ese mundo de la danza, qué tipos de danza hay, qué géneros hay, qué especialidades, por qué especialidades se puede ir un bailarín o si puede especializarse en muchos campos de la danza. Metámonos un poquito en ese universo. Bueno, pues yo siento que uno en la danza tiene que sí o sí ser demasiado camaleónico. Y buscar las maneras de sobrevivir, y eso está bien, eso no está mal. Yo creo que muchas de las razones por las cuales yo dudé mucho de dedicarme 100% a la danza era por todas las mentiras que nos dijeron que estaban rodeando el campo artístico de los bailarines, como por ejemplo, usted solo va a poder bailar hasta los 20 años, si usted se engorda, olvídese. Demasiadas preguntas que se hace la gente y que se da las mismas personas dan esas respuestas sin realmente conocer de qué vivimos. Y cuando yo me di cuenta que hay un montón de posibilidades dentro del campo de la danza, como por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando con un proyecto en televisión, pero también estoy bailando una obra, pero además dirijo un proyecto propio y además enseño. Ya son 4 campos distintos, solo por mencionar algunos, en los cuales uno puede igual desarrollar su visión propia como artista.
y yo sí siento que es muy importante que cuando uno, independientemente del proyecto en el que esté, tiene una visión clara de lo que quiere reflejar con su arte, eso no se puede nublar ni borrar. En donde esté uno tiene que ir por eso. Y yo en este momento pienso que hay mucha desinformación con respecto a la danza y hace parte de nuestro trabajo también informar. Como al principio le informé a mis papás, no, espérate, voy a vivir de la danza por este motivo. Y la ignorancia no está mal. Yo siento que tenemos ahí como un conflicto con la palabra ser ignorante con algo y todos somos ignorantes en algo. Ujú. Entonces hay que saber reconciliarse con esa palabra y educar, en lugar de entrar a pelear con un sistema o con unas formas en las que uno trabaja. Yo sí creo que es como una manera de enseñarle a la gente, no, mira, mi trabajo vale esto, por esto y esto y esto, por este recorrido, porque yo además de hacerte la coreografía llevo tantos años entrenando, porque además sé de esto, pero también sé de esto, pero también te puedo dar un precio por esto. Entonces son un montón de cosas que la gente ignora de nuestra profesión, que uno las está conociendo, pero también es parte de la responsabilidad de uno decirlas en voz alta y educar al que lo contrata, al que ve el espectáculo, al que toma la clase. Yo siento que por ahí es el camino. Yo pienso que hay tantos estilos y géneros de danza y un universo tan infinito, pero a veces nos olvidamos de volver al principio y el principio es que la danza parte desde el propio cuerpo, ¿no? Entonces creo que esa noción del cuerpo está completamente desdibujada desde desde las primeras edades, desde que estamos pequeñitos, ¿no? Son muy pocos los colegios em, con la formación o con la clase en danza, ¿no? Que una danza o un trabajo de formación que vaya un poquito más a despertar esos gustos y esas posibilidades de verdad poderse encarretar con la danza. Em, yo creo que desde ahí es que parte como esa posible carrera en la danza, ¿no? De verdad que alguien pueda entrenarse o pueda sentir que es una profesión real, ¿no? Real de carne y hueso, literal, literal, porque la estamos haciendo en nuestro cuerpo, porque es parte de la sociedad, porque es algo en lo que cargamos. Yo creo que las historias, las memorias, las resistencias, si hay algo en lo que se cuentan es en el cuerpo. Y creo que si desde chiquiticos nos enseñaran eso, como con el juicio que hay que hacerse, la gente podría acortar un poquito más el camino para llegar a bailar, a entrenarse, a querer estar en un escenario, que es casi siempre lo que un bailarín va a querer hacer. Y luego entonces va a entender que habrá que entrenarse y luego entonces va a querer entender que ese es un trabajo por el que se puede cobrar y que es un trabajo que nunca se acaba, ¿no? El de formación, el de ser estudiante de danza. De hecho, se me viene a la cabeza una frase que alguna vez escuché y es que el ser humano le ha dado más importancia a la palabra, aunque el movimiento vino antes que la palabra. Desde que estamos en la panza de nuestras mamás estamos moviéndonos, estamos en continuo movimiento y esa desconexión que existe en el común de las personas con su cuerpo se ve en la sociedad, ¿sí? Lo podemos ver tangible en actitudes que hemos tomado como seres humanos que realmente nos desconectan de esa raíz, de esa verdadera raíz que es el movimiento. Entonces, ¿en qué momento hubo esa ruptura donde dijimos, no, lo que hablamos y lo que pensamos y toda la parte intelectual es mucho más importante que la inteligencia corporal que tenemos? Y yo pienso que ahí empiezan todos esos estereotipos del arte mismo de la danza. Sí, y es un poco lo que pasa entre la palabra y la letra, ¿no? Cuando uno piensa también, ahora que estábamos hablando o que les dieron nuestros perfiles respecto a la academia y lo que no es académico, ¿no? ¿Cómo es ese primer conducto que no se debería como desconectar para entender que en la academia no es algo que esté ajeno a nosotros, sino de lo que deberíamos ser parte, ¿no? Yo creo que se hace todo este sistema de primaria, bachillerato, y luego llegan los estudiantes a 11, a 12, no sé, y de repente creen decidir qué van a hacer con sus vidas y resulta que esta cuestión del arte es algo con lo que o uno nace o desde muy chiquito se cultiva. Algunos pocos casos empiezan como a acercarse ya más de grandes. ¿Y qué pasa con esta ruptura entre lo académico
o lo oficial y lo no oficial, ¿no? Porque creo que desde ahí también, seguramente más adelante hablaremos de eso, empieza a haber una ruptura entre lo que se forma en una universidad ahora que hay más universidades con programas en danza, a lo que un bailarín de hace unos años, yo creo que la mayoría de nosotros cuando no hemos salido del país, nos hemos formado a punta de centros culturales, de academias, ¿no? Antes era la academia de ballet. Y uno tenía que buscar, si uno estaba en academia de ballet, entonces tú solo hacías ballet, ¿no? Entonces había que buscar otro lado donde dictaran jazz, o sea, era una búsqueda, era un proceso de investigación muy fuerte. Esas dinámicas entre lo oficial y lo no oficial, lo académico y lo no académico, creo que han abierto unas brechas también muy distintas de los precios, de los valores y del marketing, si se quiere, respecto a la danza y a los bailarines. Me parece chévere ese punto que empezamos a tocar y quisiera ahondar más en cómo empezó ese camino de ustedes dos. En el caso de ustedes, es decir... En la danza como profesión. ¿En qué momento empezaron a bailar? ¿En qué momento dijeron, esto es lo mío y a esto me voy a dedicar enteramente? Si estudiaron algo por otro lado o desde que estaban pequeñitas se empezaban a encaminar por la danza como profesión. ¿Cómo fue ese camino de las dos? Pues yo empecé a bailar desde que tenía 7 años y de hecho empecé a bailar por mi hermana. Yo tengo 2 hermanos, un hermano y una hermana mayor, y mi hermana era la bailarina. Ella era la lady, la señorita, la delicada, y era la que hacía ballet. Yo, en cambio, era el niño. Yo me pegaba más a los comportamientos de mi hermano, que era el que estaba más cerca a mí. Entonces yo un poquito también rechazaba todo ese comportamiento de princesa de mi hermana, que ahora entiendo por qué. Porque ahora a esta edad ya digo como, de razón a esa edad yo hacía eso. Pero gracias a ella yo elegí esta vida bailada. Entonces también le debo a ella mi carrera literal, porque cuando nosotros nos mudamos mucho de país por el trabajo de mi papá, y en Bolivia yo estaba un día recontraburrida en la casa y mi hermana me dijo, vamos a clase de ballet. Y yo, uy, no, yo no me voy a poner un tutú, ¿qué le pasa? Y terminé poniéndome el tutú y enamorándome del tutú profundamente, que yo también siento que ahí los profesores tienen mucho que ver. Y yo di con una suerte enorme de encontrarme con 2 maestros increíbles en La Paz. Y ellos me hicieron enamorar del cuerpo más que de la danza, de esa búsqueda que decía Violet ahorita, que realmente uno nunca se va a graduar de eso. Nosotros trabajamos con el cuerpo y con las emociones, y eso cambia constantemente. Entonces en una hora yo no me voy a sentir igual de lo que me sentía esta mañana. Si yo tuviera que ensayar en una hora lo que ensayé esta mañana, seguramente sería distinto. Y para mí eso es una búsqueda que me apasiona y que me intriga y que es lo que me sigue generando esas preguntas de decir como, ¿qué sigue ahora? ¿No? ¿Ahora qué viene? Entonces fui a esa clase de ballet, me enamoré del ballet, pero también tuve mi pelea con el ballet. Y en ese, como hablamos ahorita, en ese entonces pues era solo un camino. Y que yo también siento que esas unificaciones de los conceptos son de nuestros papás seguramente, nuestros papás y nuestras mamás, que nos decían que esa era la manera, el trabajo. Las mismas academias, ¿no? Era, si estás acá no tienes, además no había espacio porque era de, no sé, 5 a 10 de la noche que no estaba ahí. Y una cosa que también me ayudó era que justamente como nos mudábamos tanto de país, pues yo tuve que dejar esa escuela e irme a otra escuela. Y en esa nueva escuela descubrí que los pies eran importantes, pero no joda, los brazos también son súper importantes. Entonces también uno empieza a sentir como el maestro pues enseña según sus propias experiencias y sus propias habilidades y su propio conocimiento de su cuerpo, que es donde yo siempre como que trato de decirle a la gente, pucha, no se entrene solamente con una persona, ¿sí? Entre usted más información tenga en ese cuerpo, pues más material tiene en esa cajita de herramientas para mostrarlo no solamente cuando baila, sino cuando enseña. Total. Entonces estuve así como brincando de una escuela para otra por lo que viajaba con mis padres y después tuve una pelea como a los 15 años. Tenía una función de ballet, ya estaba haciendo puntas, las puntas me dieron súper duro porque mi empeine no era tan bueno, entonces uno ya está en la adolescencia, yo tenía como, 15, 16 años, y empieza esa lucha también con
con el crecimiento y con la cabeza y de decir como, pucha, pero entonces mi cuerpo no es así, mis piernas no son así, yo en las películas veo a las bailarinas de ballet y yo no soy así. Y el tema de la representación a mí me parece fundamental. En una niña adolescente que está luchando con su propio cuerpo porque no le sale una pirueta, para mí eso no es danza. Ahí ya se aleja el verdadero significado de la danza. Entonces ahí tuve una pelea conmigo misma, me caí en una función y dije, nunca en mi vida vuelvo a bailar. Y dejé de bailar como 4 años. Un montón de tiempo. De los 15 a los 19. Más o menos, como de los 14 a los 18. Sí. En ese lapso de tiempo viví en Brasil y fue de hecho muy chistoso porque mi mamá me decía, pero por lo menos, no sé, vamos al gimnasio, o sea, no pierdas el entrenamiento corporal que tienes. Y yo, bueno, está bien, así, re adolescente, re mamona. Y allá en Brasil era muy chistoso porque en el gimnasio, pues están siempre las clases de baile de gimnasio. Entonces, pero como estaba en Brasil, daban como samba, axé, forró, todos ritmos brasileros, y yo era metida en ese salón ahí, baile que baile, y mi mamá por fuera me miraba y me decía como, ¿estás bailando igual? Y yo, no estoy bailando. O sea, esa era una pelea interna que yo tenía conmigo misma, pero ese lapso también en Brasil me dio cuenta, o sea, me sirvió mucho para darme cuenta que no es solamente el camino del ballet lo que quería mi cuerpo, que de hecho estaba muy lejos de hacer eso. Yo no quería ser una bailarina de ballet. Y cuando volví al ballet, un día me desperté y dije como que estoy haciendo, tengo que bailar. Ya vivía en Buenos Aires y fui a tomar una clase de ballet. Claramente me dio re duro porque dejar de entrenar 4 años es como volver a empezar. Sí. Pero ya iba con otra mentalidad, que esa es la mentalidad como que he ido construyendo a partir de ese momento, en que no tiene que ser una competencia contigo, y al contrario tiene que ser una reconciliación con quién eres, con cómo eres, cómo te mueves, y esa búsqueda de tu movimiento propio es a lo que yo apelo siempre a transmitir, ¿no? Que la gente realmente vaya a esos lugares porque todos tenemos una historia demasiado distinta en nuestros cuerpos y esa historia es la que se tiene que ver cuando bailas, no la de la profesora de ballet. Y nada, y ahí, mientras estuve en Buenos Aires, estuve estudiando diseño gráfico, me gradué de diseñadora gráfica, gracias. ¿Has ejercido el diseño gráfico alguna vez? La verdad es que me ha servido mucho porque yo un poquito manejo mi propia imagen, entonces sí tengo Pero que ha servido hacer... como de complemento para ti como bailarina. Y de hecho fue muy curioso que cuando me gradué de diseñadora gráfica, literal me gradué y le dije a mis papás, no, yo no puedo, o sea... Y mi papá era como, no, pero trabaja, de pronto la universidad es distinto al trabajo, no sé qué. Y yo le decía, y él me acuerdo mucho de una frase que él siempre me dice, pues me dijo en ese entonces, me dijo como, pero ¿y tú de qué vas a vivir? Que creo que es como la frase que todos los artistas conocemos. Y yo le dije, yo no tengo ni idea de qué voy a vivir, pero sí estoy completamente convencida de que no quiero vivir. Yo no quiero estar sentada frente a un computador mientras sienta esa necesidad de moverme. Punto. Entonces también esa determinación fue como ese cambio de aquí también de la cabeza, de decir como, bueno, si esto es lo que usted quiere, ¿qué hace aquí sentada intentando hacer un diseño que además le queda feo? O sea, porque si yo dijera, no, es que tenía un talento súper, uno dice, no, bueno, está bien, pero no, eso no era mi vuelta. Pero sí la universidad me dio muchas herramientas que ahora yo sí reconozco en la Gina profesional de la danza, que yo siento son fundamentales y siento que son un hueco enorme que tenemos como gremio y está en la educación. Bueno, creo que me encuentro en varias cosas contigo, ya las vamos a ver. Yo crecí en Tabio, que es un pueblo muy cerca de Bogotá. Claramente creo que todos vamos a decir que nuestras familias tienen que ver mucho nuestra formación, pero en mi caso creo que mi mamá y mi papá tienen un papel fundamental. Mi mamá fue docente durante, no sé, casi 40 años en Tabio, en un pueblo, en un colegio oficial. Y pues bueno, yo vivía allá, estudiaba en un jardín y desde muy chiquitica pedía bailar, pero pedía bailar ballet, ¿no? Traigo a colación a mi mamá porque siempre con los estudiantes de ella ya tenía como una necesidad de que tuvieran clases que normalmente no tiene. Entonces,
Mi mamá es filósofa, entonces ella, no sé, les llevaba talleres de poesía, ta, ta, ta. Mi mamá no fue bailarina, no es bailarina, pero trataba como de que sus estudiantes bailaran. Y al jardín al que yo entré, por alguna razón, ella nos daba clase de baile, pero era una cosa súper empírica. Y yo pedía ballet, pero yo en mi vida había visto ballet. Entonces mis papás empiezan a hacer recopilaciones de cosas que pasaban. Creo que había un programa de un señor pues que pasaba todos los domingos ballet y me lo empiezan a poner y yo pues pegada ahí. En Tabio era folclore, ¿no? El folclore es inamovible, es como la base de todo. Entonces como que hacía clases de folclore, un maestro que recuerdo muchísimo, Orlando Ramírez, duré muchos años ahí. Y mis papás pues empiezan a hacer como una pesquisa y encuentran en este momento una escuela, yo creo que es un ícono desde muchos lugares, desde donde se le vea, y a la cual quiero mucho, que es Ana Pavlova. Aquí quedaba en el 85, entonces, pero carísima, entonces sé que al fin logran como ahorrar, y me traen a la clase de ballet. Y empiezo mi formación en ballet, que empieza cada vez a ser mucho más exigente, porque uno inicialmente va una vez, luego dos, luego tres, hasta que Luego llegó, no sale más. uno no sale, entonces me llegó el punto que o decides folclore o decides ballet, no, pues ballet, ¿no? Ballet. Y pues para nosotros era una cosa, yo creo que de mucha terquedad en mi caso, porque normalmente uno lo que busca, y ahora de docente lo veo, es que las escuelas estén cerca a la casa en la que uno vive, ¿no? Yo vivía en Tabio, eso me implicaba a mí empezar a viajar 2 horas diarias de venida y de ida, entonces desde ahí empieza a ser una decisión súper metida acá y de mi familia, que por el contrario a decirme, bueno, vas a hacer un hobby, no, hágale, si usted decidió, vaya, hágale. Empiezo a viajar muy pequeñita sola, nosotros no teníamos carro, entonces era todos los días en bus, y yo pues empiezo a coger mi transporte todos los días, ahí clavada al ballet. Pasaba algo delicioso y era que el ballet está como dividido la clase en 3 partes, la barra, el centro y los saltos. Y yo sufría la barra, porque a mí la patita no me subía, ¿no? Pero era feliz con los brazos, con el centro, bailaba. Y algo empezó a pasar en mi danza que parecía que era muy linda arriba, ¿no? Me lo decía Ana Consuelo, que tenía unos brazos de mariposa. Pero abajo me costaba un montón, ¿sí? Muchas cosas. Y claro, a esta academia llegan niñas supremamente virtuosas, entonces empieza seguramente como esta comparación, muy posiblemente, ¿no? Pero tuve la fortuna de tener una mamá y un papá que me acompañaron y que al contrario de consentirme cada vez que yo me bajoneaba, era como, tú lo pediste, asumes. Te regañaron, asumes, o te vas a dejar afectar por eso. Eso, me enseñaron cómo asumir un montón de cosas en una disciplina y allí supremamente fuerte. Creo que he sido de las pocas personas que me le enfrentaba al maestro a los 13 años. Le dije, no me gusta cómo me hablas, pero era una cuestión como de, me enseñaron cómo a ser muy respetuosa, pero aceptar todo lo que yo pues decidí hacer. Digo aceptar y asumir porque no son fáciles las jornadas cuando uno empieza a bailar pequeño, porque uno tiene una jornada académica, porque estamos en un país donde el colegio es importante, desde la clase de matemáticas española hasta religión, y donde, como volvemos a hablar, el cuerpo está desdibujado, entonces clases como teatro, como danza no existen. Entonces, que un niño o una niña hagan por la tarde alguna práctica, eso no está en los planes, casi yo diría que de ningún colegio. Entonces es asumir un montón de disciplinas y de trasteos de un lado para el otro con la familia entera. El caso es que me gozo las funciones, me gozo los centros, pero había algo que a mí me hacía falta. Y llega una maestra, bailarina de ahí, Paola Escobar, a darnos un taller de flamenco. Eso yo creo que fue mi liberación, porque resulta que entonces por primera vez las niñas que le subían la patísima y acá les costaba mover la cadera y yo estaba ahí en mi goce total, sí. Y eso empieza a hacerme seguramente como cuestionar un montón de cosas. Creo que más o menos a los 12, 11 años yo decido que no quiero ser bailarina de ballet, pues muy consciente de las cualidades físicas, ¿no? Pero no sabía dónde más ir. Entonces llega la adolescencia y yo siento que quiero algo más y descubro que hay una escuela, Ecodanza creo que se llamaba,
donde hacían todo menos ballet. Entonces era jazz, tango, bla, 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 y me encarreto hay un tiempo con el jazz, vienen a dar unos talleres y me quedo ahí. Digo, no quiero más ballet. Yo tendría unos 15, 16 años cuando la directora Ana Consuelo Gómez, que murió hace 3 años, Sí. una mujer que es, yo creo que ícono para la danza en Colombia, me invita a trabajar. Tuve mi primera experiencia como profesora. Entonces eso es como que mi gancho a tenerme como en entrenamiento del ballet, pero mi otro yo, que es el bailarina, empieza a picar jazz, a picar flamenco. Me quedo como 7 años en flamenco, em, a picar 80 cosas. Y también me gustaba mucho la literatura, me gustaba leer, me gustaba escribir. Y desde pequeñita yo decía, yo sueño teniendo un centro cultural en el que, no sé, los chicos de todos los lugares puedan aprender a bailar, pero puedan también aprender a leer o puedan escribir, bla, bla, bla. Entonces digo, listo, voy a entrar a estudiar literatura. Y empiezo a estudiar literatura de la mano del flamenco. Ahí ya me había desligado del ballet. Ujú. Y hacer como trabajos con cosas de jazz acá en Bogotá. Conozco por un evento al que asisto dos bailarines de tango que me atrapan en ese momento, que son Gina y Iván, y ahí hay como un ganchito que dice, bueno, por ahí también puede ser la cosa. Y empiezo a tomar clases, yo ya estaba por graduarme de la universidad, clases de tango, y resulta que yo creo que el tango me reconcilió con un montón de cosas que seguramente en el ballet a nivel corporal me habían costado trabajo, ¿no? Entonces resulta que aquí me hablaban que se me facilitaba algo por una línea del cuerpo, sí, como que empieza uno a reivindicar un montón de cosas. Cosas con las que había chocado porque más allá de pronto que no hubiera salido una pirueta, estaba pensando cuando decías de esos choques con el ballet, es que nosotras cambiamos y crecemos y nos desarrollamos y entonces fue pucha, resulta que las caderas se nos ponen grandes o no sé, 80.000 cosas que pasan en el cuerpo que son los que pues nos hacen estrellar con una técnica que es supremamente exigente y que requiere de unas condiciones para que sea según el estereotipo o según la raíz pues de donde viene, que, pues, que la exigen para unos cuerpos específicos y que acá no tenemos, pero que como no nos enseñan pues que nuestros cuerpos acá son latinos y son de otra manera, entonces como un meternos en un molde, ¿no? Entonces este picar de tango, de flamenco, es lo que a mí como que me dice, pucha, la gente tiene que descubrir pues que la danza va más allá del ballet, que es hermoso, pero que hay un montón de texturas y de calidades de movimiento que lo pueden a uno, pues no sé, como contactar no solo con el cuerpo, sino además con otros cuerpos, que al final es lo que uno creo yo que va a disfrutar, ¿no? Entonces desde ahí como que terminé haciendo los enlaces entre la literatura y la danza, pero como un picaflor, Sí. ¿sí? Como un picaflor mucho después de, ya yo creo que había pasado por el tango, me había alejado de nuevo del flamenco, vuelvo a entrenarme en ballet, ¿no? Porque digamos que desde que empecé a trabajar a los 15, 16 años como profesora de ballet, empiezo pues a trabajar en todas las escuelas de ballet, eh, hasta que llega un día en que se da la posibilidad de montar el centro cultural, ¿no? Después de haber pasado por escuelas, yo creo que casi todas las escuelas de Bogotá, la Pavlova, Soluska, la Compañía de Danza Colombiana, Ujú. de dar clases, de tomar, de bailar con ellos también como parte de sus compañías, y ya como que dije, listo, es el momento de arrancar y de buscar la danza desde otro lado. Y este otro lado no es que no se haga ballet, porque por ejemplo sí lo hacemos, pero haciendo conciencia de los cuerpos que tenemos. No es meter el cuerpo en una técnica ajena, sino cómo dialogamos con este cuerpo y con este contexto nacional y con este contexto propio en una técnica que es posible y que nos va a dar herramientas y que hay que aprenderla a querer, ¿no? Ujú. Que tampoco es como esa resistencia que creo que es lo que hace que mucha gente le huya, ¿no? Y cuando uno es, también empieza a tomar el ballet desde ahí, es una claro, delicia. O claro, sea, cambia todo. Cuando uno reconoce sus posibilidades corpóreas y se da cuenta listo, mi pie no es lo fuerte, pero ujú, tengo unas manos espectaculares, pues ahí ya cambia toda la película,
porque ya deja de ser una lucha. Claro, claro, ¿no? Y es entender sobre todo toda esa cantidad de niñas y de niños que vienen y que fue pucha, que ojalá conozcan esta técnica y la entrenen de la manera más juiciosa, pero queriéndose. No desde un rechazo, una cosa de mi cuerpo no es así, entonces no puedo bailar, entonces no puedo ser bailarina. No. Sí. Ya. Fin. Me genera curiosidad, estas academias que tenían diferentes tipos de danza que no eran ballet cuando ustedes comenzaron, ¿eran usuales o lo más usual que había eran clases de ballet? No sé si es porque el ballet fuera más impulsado por los padres de la gente, que era como el inicio de muchos bailarines, tal vez sea el ballet por ese lado, como que era más... Yo no sé si eso responde como a dos momentos distintos. Yo me acuerdo que cuando era pequeña eso, había una necesidad de buscar el ballet y en ese orden de ideas, como que mis papás hacen la búsqueda por academias de ballet. Yo no recuerdo mucho que pues la academia, no sé, de jazz o de flamenco, en esos momentos, ni De siquiera de pronto urbano, folclor sí Folclor mucho. sí siempre ha estado ahí como presente. Y fíjate que tú ahorita hablabas como de las clases de teatro o de danza o de música en los colegios y son a las clases que menos importancia se le da. Total. De hecho, hasta en el imaginario colectivo es como, no, metámonos a música, que eso no, Que eso no se es hace fácil. nada. Eso no es- Sí, claro. Entonces, desde ahí empezamos a sembrar ese... O que en muchos aspectos no lo pintan como un hobby, Total. Exacto. no como que lo vean como una posibilidad Sí. Exacto. profesional. Sí, y sin embargo ahora el panorama es muy distinto, ¿no? Porque yo creo que si salimos a la esquina, vamos no a ver sé, una escuela acá de- hay mínimo 6 escuelas de Sí, danza. acá en el polo uno Ajá, llega a la sí. esquina y ya pasó Ajá. 2. Ha cambiado muchísimo el panorama Sí, de danza en estos tiempos, ¿no? Si ustedes hubiesen podido vivir en esta época, seguramente no hubieran arrancado con el ballet si no les hubiera interesado irse por una clase más, o hubiesen entrado a esos cimientos del ballet clásico. Yo creo que yo igual hubiera arrancado por el ballet, ¿no? Pero quizás me hubiera también como podido armar un programa en el que no solo fuera ballet, sino, no sé, ballet, jazz, contemporáneo. Le hice mucha resistencia al contemporáneo. Yo también, ¿En serio? en serio. Mira. Y ahora soy fan, Fan número uno. fan number one. ¿Y Yo A mí me no. pasó ¿Por con, qué? ¿Qué con pasó? a mí me pasó con el jazz, por ejemplo, que es como mi Tu fuerte. fuerte. Que yo estaba tomando una clase de ballet y justo venía después la clase de jazz. Mm. Y eso que uno está estirando y me quedé viendo, estaba en Buenos Aires. Y el profesor de esa clase era actor también. Entonces sus clases eran una comedia, las de jazz. Mm. Entonces pasamos de un mundo súper estructurado, súper cuadriculado, súper, no sé, oficinístico, Académico. académico, tal cual. Y yo siento que el ballet sí está ligado mucho a ese imaginario de la gente, de la familia, de Total. decir, no, yo quiero que mi hija, a ese imaginario también de lo femenino. Del tutú, lo rosado. Ujú. A esas construcciones que nos hemos hecho como sociedad hasta de lo clasista, ¿no? Total. El ballet está bien, pero si yo le hubiera dicho a mi papá quiero bailar afro, no sé qué también hubiera sido, Ujú, ¿sí? O hasta inclusive el mapalé, ujú, ¿saben? Como yo siento que el ballet en ese sentido sí hace parte de esa herencia colonial que tenemos acá y que miramos siempre para afuera. Y si la tomamos solo desde ahí, pues no aguanta. Pero si empezamos a verle todas las otras formas y lo que decía Violet de cómo lo volvemos propio y cómo hacemos que ya no sea esa misma forma que nos trajeron y que nos impusieron, sino que nosotros estamos reinventando esa manera de hacer ballet, la cosa cambia. Y ahí ya tendría otro sentido de ser completamente distinto. Sí, totalmente. Es que de hecho yo creo que yo cuando me alejé del flamenco tenía que ver con una cuestión muy de, pucha, ¿cómo voy a estar practicando algo recolonizador? Pero si uno va más para atrás, pues si hay algo remonárquico es el ballet, ¿no? Y hoy día pues se mantiene todavía esa estructura, ¿no? Incluso siento que hay una tendencia muy fuerte en la mayoría de directores de escuelas de ballet de Bogotá
como en esa necesidad de parecerse y de seguir como pegados a esa estructura. Y pasa mucho, como yo creo que en todo, ¿no? Que lo que se cuenta del ballet es el tutú, es es el círculo social, pero muchas de las deserciones del ballet yo creo que se dan porque no se cuenta la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Pues lo que hablamos del asumir, las jornadas de clases, cómo se vuelven los pies, las frustraciones que hay, pero no desde, ¡juepucha, mi niña está sufriendo, pobrecita!, sino es, pues, sufres pues porque te estás entrenando y el cuerpo duele y te estás parando sobre las puntas, es decir, cómo se equilibran esas nociones más allá de esta cosa que es tan ajena, ¿no? Tan superficial, se cuenta muy desde un lugar muy superficial. Yo creo que nos desviamos de la pregunta. Nos desviamos. No importa. Yo les iba a decir que en esa clase de jazz, y por eso me enamoró el jazz, fue porque yo vi esa ruptura con mis ojos. Sí, yo pasé de esta cosa cuadriculada donde realmente yo en Nueva York hacía un experimento social, literalmente, y era que yo entraba a las clases de ballet y le sonreía a las niñas que estaban haciendo ballet, porque tienen una antipatía, rigidez, sí. una antipatía, porque es muy elitista, que son muy pequeñas, y es como una cosa también impuesta. Si usted es bailarina de ballet, tiene que andar así, tener esa rigidez, caminar así. Entonces yo me acuerdo que mientras hacía la clase de ballet, así no me subiera la pierna, yo me volteaba y le sonreía a la niña a ver qué pasaba con esa niña, y esa niña enseguida se ponía en una situación súper incómoda. Y yo decía, juepucha, es tan cuadriculado y es tan rígido todo que ni siquiera pueden sonreír. Sí. Entonces, claro, yo paso de ver esa clase de ballet a ver una clase de jazz, que era esa ruptura donde ya vemos realmente cómo se mezclan las culturas, cómo revive este lado africano que tenemos todos y todas. Y ahí yo digo, esta vuelta es lo mío. Porque tiene mucho de esa técnica del ballet, de la técnica per se pues clásica, pero también tiene ese otro lado de esa historia que también nos habita. Escuchando a Ginis pensaba en dos cosas, y una es escucharte, es también como escuchar esa historia de bailar afuera, ¿no? De haber crecido, que yo creo que eso te tuvo que haber dado. Ahora lo veo, por supuesto, pues porque hemos bailado y veo esta calidad de movimiento que tienes de un lado y del otro, y creo que eso es maravilloso, ¿no? El crecer con esta posibilidad de ballet, de jazz, de que viste una cosa allí, de que viste la otra allí, que yo siento que eso es lo que nos hace falta acá un poquito, ¿no? Como crecer, no solo ballet, no solo jazz, no sé, sino como esta posibilidad de por qué no entrenar por aquí y por allá desde muy pequeños, no tener que hacer un tremendo camino pues para, y para la gente que no puede salir y que se forma acá, o sea, que también se puedan entender estos estudios desde los distintos géneros de la danza. Y dos, yo a veces siento que cuando la gente se casa solo con un género, no sé, pasa mucho con los estudiantes de ballet, llegan a otra cosa, jazz o a contemporáneo, y se chocan, ¿no? Es una cosa... Se bloquean. Sí. Y también pasa que cuando la gente ha logrado salir, pasa algo muy bonito, pues porque resulta que se rompen con esta única manera de mover el cuerpo y empiezan como el poder conversar, no solo conversar contigo, sino conversar contigo. Pasa otra cosa, pero es muy difícil. Bueno, quizás ahora es más común que los bailarines, especialmente de las academias de ballet, hagan como esa ruptura, ¿no? Y como que hagan este panorama que sea. Y pasa igual con el urbano y con todo, ¿no? Sí, ahorita se están abriendo un poquito más las posibilidades en cuanto a gremios, también porque el trabajo mismo lo exige. Claro. Tú ya no buscas un bailarín solo de ballet, tú buscas un bailarín que te haga jazz, que te haga hip hop, que te haga ballet y que... Pero yo igual siento que el camino con respecto a otros países en términos de educación en la danza, estamos re lejos. Sí. ¿Cuál creerían que es esa diferencia más marcada entre lo que estamos viviendo ahorita en Colombia o lo que se ha vivido ahorita en Colombia y lo que ocurre afuera? ¿Y cómo podríamos hacer para llegar a estar, como a llegar a ese nivel que se ve afuera, que nos hace falta? Yo pienso que con Colombia tenemos unos problemas muy grandes, y lo que pasa a nivel político, a nivel económico y a nivel social se refleja en el arte.
esa necesidad de que solo unos pocos puedan acceder a ciertas cosas, yo creo que es la que nos rige y nos rige hace mucho tiempo y tristemente creo que es la que nos regirá por muchos años. Esa necesidad que solo algunos accedan a ciertas cosas es la que evita que el arte llegue desde muy temprano a todos los sectores, ¿no? Y desde esta noción de la disciplina y de la exigencia, ¿no? O sea, que se presente como una posibilidad para todos, pero desde la conciencia de que si se quiere ser bailarino o pintor o cantante, se tiene que trabajar mucho, ¿no? Porque acá también hay un consentimiento, hay mucho consentimiento, ¿no? Se toca ciertas cositas y lo que se toca es el hobby, ¿sí? El hobby y para el que puede acceder al hobby. Si todas esas estructuras económicas, sociales, políticas cambiaran, quizás podría pasar otra cosa, creo yo. Yo creo que la raíz está desde ahí. Sí, y también agregándole a lo que dices, yo siento que ya en el campo profesional de los bailarines hay muy poco profesionalismo de la carrera, ¿sí? Ni siquiera nosotros mismos y nosotras mismas le damos la importancia al entrenamiento, a la disciplina, al ser un profesional. Y justamente por eso la gente no nos ve como profesionales, porque si tú en el trabajo tomas una postura que no es profesional, pues si no te la estás creyendo tú, pues ¿quién te va a creer? Y yo sí siento que ahí está el hueco en términos de educación, que siento que ahorita pues ya hay muchas más universidades que le están apostando a una educación real en danza, centros culturales como La Coartada, donde no solamente se ve el cuerpo y la forma, sino va mucho más allá de la forma, sino cómo estamos pensando la danza en Colombia, qué queremos queremos que sea la danza en Colombia, cómo queremos que sean nuestros bailarines. Y en ese sentido yo sí siento que otros países nos llevan años luz, que estoy de acuerdo con Violet, con que tiene mucho que ver con la historia que tenemos acá en Colombia, pero también con la decisión propia de educarse, de ser disciplinado con la cabeza y con el cuerpo. Hay dos cosas que me preocupan un montón respecto a la academia, y es que hace unos años estaba solo el programa de la SAP y creo que un programa técnico de la Corporación Senda, hace mucho tiempo. Ahora tienen un programa en danza un poco más juicioso. Pero muchos bailarines crecieron, estoy hablando de la vieja guardia, formados así a punta de clases, pero nunca se hizo la profesionalización. Es gente que lleva bailando toda la vida. Toda la vida, ¿no? Ahora está la Javeriana y Senda. El Bosque creo que también El Bosque, que tienen programas en danza. Me encuentro con dos problemáticas al respecto. Una, genial que las personas tengan la posibilidad de encontrar la danza en un programa universitario. Me preocupa, uno, quien no tiene 10 millones, 11 millones para pagar un semestre, pues te jodiste, ¿sí? Por más instalaciones divinas que tenga, yo soy de la Javeriana de literatura, pero pensar en un programa que vale 11 millones a mí me parece que es una cosa que es imposible en un país así. Dos, si bien hay muchos estudiantes que llegan ya habiendo bailado un tiempo, mucha gente llega a bailar, no sé, decidí que mañana quiero empezar a estudiar danza, entonces eso me parece problemático, que de un día para otro alguien quiera bailar en ¿cuántos años tiene la carrera de danza? ¿5? ¿4? Sí, por ahí 5. Que realmente un semestre son 3 semestres versus personas que están bailando desde los 8 o 9 años diario. Ese tipo de cuestiones me hacen replantearme o cuestionar la idea de lo que hablábamos de lo académico y lo no académico, ¿sí? ¿Cómo se ponen en una balanza estas dos cosas? Allí en La Coartada tenemos, no sé, chicas que bailan desde los 9 años, que lograron entrar, les homologaron hasta sexto, séptimo semestre en otras universidades, y llegan a veces estudiantes de otros lugares y van a hacer una clase y resulta que no técnicamente, ¿sí? Aunque intelectualmente hay otra movida y otra postura. Entonces, ¿cómo pensar una educación que permita de verdad ponernos en otros términos a nivel profesional, artístico,
que quienes han hecho toda la tarea de la práctica también hagan esa tarea de la escritura para proponer proyectos, para poder hablar, que a veces también es un espacio que está a veces un poquito abandonado en muchos de los sectores de la danza. Chévere. Bueno, voy a hacer un pequeño cambio de tema y me gustaría saber cuando ya ustedes se tuvieron que enfrentar al mundo real y cuando ya tuvieron que empezar a buscar su primer trabajo. Bueno, en el caso de Violeta fue Se muy fue orgánico, dando. se fue dando, empezaste a dar clase porque te lo ofrecieron, pero ¿cómo fue ese primer trabajo como bailarina profesional en un escenario? ¿Cómo llegó? ¿En qué momento o cómo aprendieron a cuánto cuánto debe cobrar un bailarín, ¿sí? De forma competitiva, ¿sí? Que no sea como por eso que me están pagando no puedo vivir. ¿Cómo puede vivir un bailarín profesional y qué oportunidades hay acá en Colombia? ¿Cómo fue ese camino? Yo me acuerdo el primer trabajo que tuve como coreógrafa, me acuerdo mucho una conversación que tuve con mi mamá, porque yo le decía como, pucha, pasé este trabajo y ahora yo qué voy a hacer. O sea, ni yo me creía que me iban a pagar por lo que hacía de chiquita. Ujú. Entonces ella me decía, yo le decía, yo no tengo experiencia y me van a pagar un sueldo por coreografiar un programa de televisión. Y mi mamá se murió de la risa y me dijo como, te van a pagar por lo que has hecho desde siempre, porque merece un sueldo. Ujú. Y yo creo que ahí también está ese clic que tienen que hacer los bailarines y las bailarinas del país, y es ver realmente cuánto les ha costado llegar a ese trabajo Ujú. y no la inmediatez del sueldo, Ujú. ¿sí? Porque es esa inmediatez lo que nos tiene en la informalidad, y es esa informalidad lo que sigue haciendo que no sea una profesión respetada, porque entonces hay un desorden de ofertas laborales y son como las migajas, ¿sí? Ujú. Porque yo siento que en una producción siempre estamos en el final de la lista, lo que sobre para los bailarines. ¿Por qué? Mm. En un concierto, no, pues meta 4 bailarines como adornando la escena, entonces no los metas. Ujú. Sí, y esa es una pelea que tengo yo ahí como sobre todo en la parte comercial, porque yo siento igual que esa parte comercial es lo que me permite a mí vivir de la parte artística y lo que me llena ya otras partes de mi ser, es ese sueldo de lo comercial. Pero ¿cómo hacer, si ya estoy metida ahí, pues cómo hacer que se nos respete un poquito más, que no se vea el trabajo como una cosa súper informal de venga, yo le pago este pesito y usted me baila ahí? Entonces pasa mucho eso, no, ay, pero es un minutico bailando, ¿por qué me está cobrando tanto? No es un minutico bailando, es toda una vida entrenando, Ujú. es toda una vida teniendo una disciplina que yo siento que mucha gente no tiene ni idea del cansancio corporal, de dejar de hacer muchas cosas por estar entrenando, inclusive yo recuerdo mucho en mi época del colegio, pues yo no tenía vida. O sea, yo estudiaba y me iba a bailar, punto, esa era mi vida. La gente no ve eso. Entonces, No. si para mí fue difícil creérmelo en ese primer trabajo, decirme a mí misma como si yo me merezco este sueldo porque llevo desde los 7 años haciendo esto, es esa informalidad la que yo siento que debemos cambiar el chip. Ujú. Y antes de aceptar un trabajo, ya sea como coreógrafa o como bailarina, es saber las condiciones reales del trabajo y decir como, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Cuánto me cuestan los transportes? ¿Tengo que comer por fuera? ¿Me dan la comida? ¿No me dan la comida? Porque todo eso suma, Sí. eso es plata. Y si tú te vas a otras profesiones, esas profesiones cobran todo eso. Porque al bailarín no se le paga eso. Sí. Yo creo que a nivel comercial tú eres una de las personas que lo tiene clarísimo. Yo más o menos conozco 5 o 6 personas que trabajan con televisión, con bailarines, y creo que de esas 5 o 6 personas, 3 han sido como en esta movida de la preocupación por el bailarín, lo cual es súper triste porque hay muchos bailarines que llegan a ser coreógrafos o que llegan a trabajar en la parte comercial, pero
con el afán de pronto de salir en televisión o estar en cierto círculo, Ujú. lo cual los hace como cortar ese clic en la cabeza que es lo que recupera el oficio, el valor de la profesión y la dignificación, ¿no? Eso, a nivel de la docencia, que es, digamos, en el campo en el que yo más me muevo, pienso mucho que hay como ahora son más corticos los tiempos de formación y hay tanta gente bailando ahora y tanto joven, no sé si hay un afán también por estar dando clases, ¿no? Y llenar las academias y entonces clases de 5.000 pesos, clases de yo no sé qué, olvidando que uno ha durado 30 años bailando y formándose para esto y que hay una responsabilidad al dictar una clase. Ujú. Entonces hay un afán de figurar, ¿no? De ser reconocidos en las redes, de ser reconocidos en el medio, pero no hay una conciencia de cómo hacerlo. Yo no sé cobrar, todavía es que no sé cobrar. Yo estoy tratando, de verdad, y eso ha sido una cosa que ha surgido como justamente en la pandemia, y es como empezar así sea por una reunión entre Claro. las personas que más trabajo tienen en este campo de lo comercial, videoclips, conciertos, televisión, porque en el otro lado es demasiado diferente. Funciona muy diferente, uno acepta proyectos por amor. por amor Por al los arte, amigos por con los querer que uno va a bailar, bailar. por compartir, Sí. pero en lo comercial no. Sí, O sea, en Colombia no existe una gremiación o asociación. Existe, es muy bebé todavía, Es muy bebé. siento. ¿Cuál es? Hay dos, de hecho, hay dos. Una que creo que es la que Ginny se está pensando, que es la Asociación no sé qué Colombiana de bailarines. Y otra, de hecho yo hago parte de esa que es AMAD, que es Asociación Metropolitana de Academias de Danza, Ujú. que liderada pues, por un bailarín de la vieja guardia, Ricardo Sánchez, y otro combo de bailarines. Digamos que nace en tiempos de pandemia y un Ujú. poco es por la preocupación, entre otras cosas, por qué va a pasar con las escuelas de danza en la pandemia, pues que fue algo que se invisibilizó por completo, Sí. ¿no? Academias, bailarines, ta. Lo cual, esa reunión de personas, de directores, de algunos bailarines, porque no todos los profesores y directores son bailarines, Ujú. ¿no? Ujú. A mí, por ejemplo, me ha permitido como ver esos vacíos tan grandes que hay en cómo se cobra y cómo se le paga a un maestro. Yo bailé, empecé a dar clases desde los 15, 16 años y entonces eso me ha dado a mí pues la conciencia de viajar por todo Bogotá para llegar a dar una clase, entonces sería la cosa más absurda desconocer esas movidas que tienen que hacer los profesores de danza para llegar a dar una clase, como para que ahora entonces uno pagara la hora de clase mal, que es lo que suele pasar, ¿no? Hay muchas escuelas de danza que cobran unas mensualidades, pucha, que yo no me siento capaz de cobrar, no me cabe en la cabeza, pero a uno se da cuenta y a la hora del profesor se la están pagando ni a la mitad de lo que debería ser, ¿no? Entonces, creo que se nos olvida ese camino de cómo fue llegar a tener una escuela o cómo fue llegar a bailar, a aparecer en un escenario, cómo se nos olvidó todo el camino para entender que eso merece una conciencia también y un valor, ¿no? Un valor económico también. En el lado comercial, ¿cómo hace uno que lo tengan en consideración para trabajos, para televisión, para comerciales? ¿Cómo es ese proceso? Yo siempre trabajo como con bailarines y bailarinas que me han quedado bien y que con los y las Profesionales. cuales he llevado una buena relación, y no necesariamente tiene que ver con el mejor bailarín en cuanto a técnica, sino como el bailarín integral en cuanto a profesionalismo y en cuanto a seriedad con el trabajo, porque es un trabajo, ¿sí? Entonces, a mí de nada me sirve que seas es tremendo o tremenda bailarina si vas a salir con una niñada a la mitad del proyecto. Prefiero contratar al que tiene menos experiencia, pero es mucho más serio. Entonces, yo siempre hago casting, hago mucho casting, y de hecho todo el tema que mencionabas de las redes sociales es una cosa con lo que hay que competir ahora, porque es impresionante esas ganas de tener figurar. seguidores y de figurar y de...
Y es muy complicado porque en términos de escuela, yo por lo menos soy una completa, no sé, incapacitada para tener una escuela porque es mucho trabajo. Mm. O sea, esa competencia con la clase de 10.000, con el bailarín que acá lleva entrenando un año y ya está dando clases, a mí me parece una cosa absurda. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, em, hay un proceso de audiciones que siempre se hace. Por lo general, yo no soy la única que elijo. Siempre está la producción y dirección. Producción, dirección y coreografía son como los 3 filtros para elegir ese cuerpo de baile para, por ejemplo, el proyecto de ahorita que estoy, que es con Nickelodeon. Y los bailarines también, esa es otra cosa que ojalá nos estén escuchando muchas y muchos bailarines. No tienen un portafolio real, y a eso me refiero con ser serio con su profesión. Usted quiere ser bailarín de un videoclip, hágase unas buenas fotos. No me mandes una selfie para pasar un casting. Eso ya me habla que no eres un bailarín profesional. Y entre más camaleónico seas, mejor, porque yo seguramente voy a necesitar bailarines de hip hop, pero si tengo una escena donde necesito uno que me haga 2 piruetas perfectas, si no has hecho ballet nunca, ¿cómo me vas a hacer esas piruetas? Entonces, eso es lo que los bailarines no ven. Y también todo ese trabajo detrás de, tampoco son conscientes de eso, no son conscientes que yo llevo muchos años tratando de decirle a las productoras con las que trabajo, los bailarines mínimo te van a trabajar con estas condiciones, con este sueldo y bajo estas mínimas exigencias que tenemos para que sea un trabajo digno, y ellos no ven eso, ¿sí? Ignoran completamente eso. Entonces es muy fácil entrar o salir de un proyecto porque la informalidad sigue demasiado presente. No hay una verdadera dirección en cuanto a tu personalidad y a tu profesionalismo frente al trabajo que estás asumiendo. Eso es muy momentáneo. Ah, me gustó, ah, bueno, lo hago. No me gustó, no me voy. No se ven las consecuencias de irse. Yo creo que eso es clarísimo desde la parte comercial, o sea, lo que estás diciendo es clarísimo. Y traigo a colación esto para hablar desde otro punto de vista que nos preguntabas, cómo fue que llegamos a hacer o a ejercer o a bailar o a llegar a la cuestión comercial. Por el otro lado, o sea, creo que es claro cuando un bailarín quiere entrar a la cuestión comercial, como tener esas cosas al día, ¿no? Entonces, digo, hay que tener claro como bailarines qué tipo de bailarín quiero ser y para qué, ¿cierto? Sí. Entonces, por un lado está esto, pero por el otro lado está el bailarín de escenario o de obras o de, no sé, como o el creador, el ¿no es cierto? investigador. ¿Cómo llega uno allí? Pues yo creo que seguramente nosotras llegamos porque nos vieron a lo largo de los años crecer, bailar en una obra, ver en otra. Hay muchas compañías que ni siquiera hacen audición, sino que si te vieron bailando y gustaste, pues te invitan. Y pasa mucho con los bailarines jóvenes, ¿no? Yo manejo muchos bailarines jóvenes y se preguntaban hace un tiempo como estos que tienden hacia lo comercial, que quieren ir a presentarse a la serie o a la exposición o al museo, como los que quieren bailar con compañías, y entonces el perfil tiene, no sé, como la aplicación es muy distinta, Sí. ¿no? Entonces no van a estar seguramente subiendo tanto el video, no sé qué, sino en la clase y baile y ¿sí? O sea, son 2 escenarios muy distintos. Y eso creo que es súper importante para los bailarines de ahora, preguntarse qué tipo de bailarín quieren ser. Cuando llegan allí a la coartada a preguntar qué quieren bailar, yo les digo, ¿qué quieren? ¿Qué están buscando? ¿Sí? Porque acá es como para la formación, si te quieres entrenar, si te quieres... Y hay personas claves que los pueden como ayudar a esto, a la parte comercial, o al que quiere dar clase, que seguramente también en clase de coreografía y clase de yo no sé qué, que también encontrarán los espacios, ¿no? Y para cerrar, antes de que se me olvide, hablabas de la dificultad a veces en mantener un espacio por la mala competencia. Yo pienso que esa es una de nuestras problemáticas como escuelas, entender, hay que acceder a precios justos para todo el mundo, tanto para que la gente pueda acceder a tomar sus clases, pero sobre todo para que la gente también pueda recibir su sueldo por lo que dan. Y 2, entender que entre las escuelas no tiene por qué haber competencia porque cada escuela es supremamente diferente. Entonces lo que siento es que hay un afán a veces por yo quiero tener más estudiantes que tú,
eso no nos lleva a ningún lado, ¿no? Entender que simplemente los intereses de esta escuela son completamente distintos a los de la otra escuela y que el estudiante en su formación, en su camino, va a donde necesite ir, ¿sí? Los estudiantes no son de nadie, que eso es otra problemática también que se presenta. Es que tú me quitaste el estudiante, que tú... No, cada quien debe saber qué quiere para saber en qué lugar le están ofreciendo pues lo que necesitan. No es ni lo mejor ni lo peor, sino... Y de acuerdo a esas cosas, pues el mundo sería distinto. Sí, tal cual. Yo tengo una pregunta. Si, digamos, te llegan estos bailarines y tú les preguntas qué tipo de bailarín quieren ser, ¿existe esa posibilidad de que ellos digan, quiero irme por el lado como de los escenarios o irme por el lado comercial y elegir uno de los dos caminos y vivir de eso? ¿O uno tiene que ver cómo brinca de un lado para el otro? Me estabas leyendo la mente porque yo estaba a punto de agregar eso. Yo soy el perfecto ejemplo de que se pueden hacer ambas cosas, ¿sí? Yo, toda la parte comercial me ayuda mucho, o sea, se complementan esos dos mundos todo el tiempo. Y cuando la primera vez que yo trabajé con compañía fue con Lobadis Pérez y con la compañía Periferia, y fue otra cosa completamente distinta. Otro mundo, otro universo, otra manera de estar, porque ahí ya no estaba dirigiendo, estaba siendo dirigida, estaba co-creando con compañeros y compañeras, y eso te cambia toda la película. Pero todo eso que me agregó y que me sigue agregando la compañía y el trabajo en compañía, lo que sigo haciendo en términos artísticos, yo lo meto en la danza comercial y siento que eso es también un poquito lo que hace que mi trabajo sea diferente, porque yo pensaba, por ejemplo, con los conciertos con Gracie. Si yo siguiera haciendo la misma coreografía de urbano que hacen todos, pues yo creo que ella ya se hubiera aburrido de mí hace rato, ¿sí? Y justamente lo que yo trato era un poco de lo que mencionaba al principio de esta conversación y es como, bueno, espere, si en este mundo es donde más se ultraja el papel del bailarín y yo estoy acá, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para que esas coreografías que pueden ser pasos y ya en una canción realmente cuenten lo que ella está cantando? Realmente le hagan sentir a ella que ella hace parte de esa puesta en escena y no que tiene una cortinilla de bailarines sudando detrás de ella. Entonces yo sí siento que los mundos se complementan y yo sí siento que uno va descubriendo como su camino y yo pienso que lo más importante es como mantener esa esencia de lo que uno quiere contar a través de su cuerpo, sea en un videoclip o sea en una función con una compañía de danza contemporánea. Esa verdad que uno todos los días trabaja y que uno todos los días descubre es realmente lo que funciona en términos ya laborales y artísticos y creativos. Porque no va a ser lo mismo nunca trabajar en un lado o en el otro, pero sí vas a agarrar herramientas de un lado para el otro, así como muchas cosas que funcionan en la danza comercial se pueden ir aplicando a la danza de compañía. Como por ejemplo, yo siento que las obras son las que menos saben cómo cobrar su trabajo. Totalmente. Tienen ni idea. Las condiciones de los bailarines de compañía es como, ¿en serio? Sí, que es algo súper contradictorio, ¿no? Porque a veces uno piensa en lo comercial, claro, tiene un valor fuertísimo y ahora escuchándote pensaba, ojalá las nuevas generaciones sigan teniendo ese juicio porque no son pocos, yo creo, pocos los bailarines, por lo que he visto, que trabajan en la parte comercial, pero no descuidan esa parte de su formación, porque como económicamente es supremamente diferente lo que a ti te pagan por una función a salir, no sé, no tengo ni idea de un concierto, pero sí en un video o en un programa de televisión de estos donde uno está haciendo atrás así, pues la gente tiende más a ir a lo comercial, ¿no? Entonces yo creo que ojalá que quienes se vayan por la parte comercial no se olviden de este valor importante de la formación. Y por la parte del trabajo de las compañías, es un país muy complejo en el que comprar una obra es carísimo, ¿no? Porque entonces hay que pagar, no sé, los bailarines, el espacio, la escenografía. Y estamos incluso pensando en compañías de alto recorrido que hay momentos que yo creo que se han pensado como, pucha,
nos toca pagarles esto porque es lo que quedó, Sí. ¿sí? Y compañías maravillosas de danza. Entonces, habría que pensarse en otra cosa Que eso para... también está ligado con el consumo. Claro. El público, si no consume el material coreográfico, el material artístico que hacen las compañías de danza del país, Ujú. no hay un consumo constante de la danza. La gente asocia la danza con el artista, con el cantante que está en su concierto y tiene bailarines, con los musicales, pero realmente un consumo de danza contemporánea que No. son estas obras de verdad que tienen un tinte mucho más social y político y un pensamiento que se ha construido en la historia de la danza en Colombia, eso poco la gente lo ve. Y no Entonces lo hay porque también- no se ha formado, ¿no? Público para eso. Es mínimo todavía, ¿no? En cine, pues en el caso del audiovisual hay una cosa que se llama la ley del cine, que no sé si saben qué es, que es que las empresas pueden, digamos, invertir en productos audiovisuales y eso les trae después algunos beneficios tributarios. ¿En danza hay algo similar? Hay algo que está pasando, yo creo que eso no se ha socializado con todo el mundo. Hace más o menos 3 meses, desde diciembre, ya no sé en qué mes estamos, se empezó con una de las agremiaciones, con AMAT, a plantearse la ley de la danza. Se está trabajando muy juiciosamente con Ricardo Sánchez, Atala Bernal, que fue en algún momento, no sé, líder de IDARTES, creo, y con un grupo de directores de escuela, como ante la pregunta de qué pasa con las escuelas y con la danza en tiempos de pandemia, se pensó en una ley de la danza, que yo creo que todos los bailarines lo hemos soñado, una ley de la danza, porque no existe. Sí. Entonces, como no hay una ley de la danza, no existe que haya que te paguen porque la obra se reprodujo o porque salió el bailarín 1000 veces en ese capítulo de Yo me llamo, no lo sé, o porque Eso es como... derechos de autor o sí, Sí, nada claro. de eso. Súper Entonces, informal todo. se está un poco, se pensó un poco como en el modelo de la ley del actor, ¿sí? Sí. Ujú. Pero estamos súper quedados en eso. Entonces estamos completamente desprotegidos a nivel de salud, de seguridad, de pensión, de todo eso. Entonces calculen de ahí para allá. Por ejemplo, ¿cómo se registra una coreografía? En la Comisión Nacional de Derechos de Autor, ¿se puede registrar una coreografía? Yo no creo que se haya Yo tampoco. registrado, honestamente. No sé. Tú cuando cobras la coreografía para un videoclip, tú vendes todo, o sea, el precio, y por eso muchas veces realmente el precio no lo vale. No. Es que no es el minuto que estás coreografiando, es que ese video seguramente va a tener millones de reproducciones y ni siquiera tu nombre, ni siquiera está la cultura de mencionar al coreógrafo que hizo ese video. Entonces, hay un desconocimiento y también hay un desconocimiento legal de parte de nosotros y de nosotras mismas porque realmente no conocemos de leyes. No tenemos ni idea y por eso nos dan en la cabeza. Ahora sí. que veo esto de Saico y Asimpro, por ejemplo, producir una obra, o sea, ya sea de un centro cultural a, me imagino, mucho más que una compañía, no sé, como el Exploso algo, sea quien sea, creo que lo que paga uno más en derechos de la música que utiliza, no sé qué, eso es una cosa así, y yo creo que en ningún momento a uno le preguntan, registra tu obra. Se empiezan a reconocer las obras como eso, que te reconocemos en el medio y uno puede hablar de las obras del Explos, de compañías muy grandes, pero yo honestamente no sé si haya un registro. A mí nunca me lo han pedido de registre acá como el libro y eso, No. jamás. Pero acá en Colombia, afuera no se debe pagar por los derechos de hacer una coreografía en alguna obra, no... Habría que pensar, no sé si en Argentina, no sé si Sí, en de pronto en Francia. Europa, en la escena de la danza contemporánea que es mucho más fuerte y el público, pues hay mucho más público para ver. El tema de las residencias artísticas en Europa es otra cosa. Hay Hay como una presupuestos verdadera, para hay eso. presupuestos y hay un interés común, ¿no? Sí. De formar danza o formar a los jóvenes o a todo el mundo que quiera interesarse en estos campos, ¿no? Sí, acá producir una obra es no solo pensar en todos estos derechos de música, de registro, sino un alquiler de un teatro. 8, 10, 15 millones el día, la hora, las horas, no sé, eso es una cosa que eso es impensable acá.
¿sí? Y digamos, listo, estamos mal de leyes, pero ¿qué tal estamos como de convocatorias? O sea, ya, yo les vi las caras. Eh, yo no sé, por ejemplo, habría que ver, yo sé que están haciendo esfuerzos, yo sé que desde el ministerio, desde IDARTE se hacen esfuerzos, pero miren, además que hay ahora mucha publicidad hasta en las noticias de todas las convocatorias que salen, pero si ustedes miran la última convocatoria, me parece que más de 10 convocatorias para danza no había. Sino creo que eran como 7, entre esas eran como 3 para folclore, 2 de urbano, bla, bla, bla. Y el censo de los bailarines está... O sea, primero no tenían un censo de cuántos bailarines éramos, ¿no? Pero calculen ustedes 7 posibilidades de aplicar a una beca cuando somos más de 300, más de 600 escuelas en la metrópoli. Sí. No estamos hablando a nivel nacional. Entonces creo que ahí respondemos la Sí, pregunta. bastante. Sí, es difícil. Yo personalmente, que puede también ser una posición muy personal, yo no aplico seguido porque pienso que es más el tema del papeleo Mm. que el tema realmente artístico de construcción artística, ¿sí? Ujú. Importa más el tema de la hoja que la propuesta real de ese artista. Y eso a mí me frustra mucho. Mm. Entonces yo a veces como que puede estar bien o mal, pero a veces digo como, ay, ¿para qué? ¿Sí? Que puede ser también pues ligado con, no sé, la visión que uno tiene del gobierno colombiano. Bueno, yo quiero que ustedes, desde ese recorrido que han vivido y de ese camino que han tenido que vivir cada una muy distinto, muy contrastante, pero que se asemeja en muchas cosas, le aconsejen, den un consejo a una persona que está comenzando, a esa persona que está guerreándola desde el principio, que de pronto va a empezar a vivir muchas cosas que ustedes ya vivieron, ¿sí? Y que quieren ser profesionales en la danza. ¿Qué consejo le darían, Gina? A mí la palabra que se me viene hace un par de años es honestidad. Ser honesto con lo que dices, con lo que haces. Y si tú de verdad quieres algo, pues hay un montón de pasos que tienes que seguir para conseguir ese algo. Pero ¿a qué me refiero con esa honestidad? Si usted quiere likes en Instagram, pues sea frentero y Ujú. dígase a usted mismo en el espejo, yo lo que quiero es ser famoso. Y busque eso, ¿sí? Porque yo siento que la danza se disfraza mucho en eso. Como de pronto yo sé que bailo bien y entonces me desvío por un lado y no estoy construyendo, o sea, no está construyendo ni para un lado ni para el otro. Entonces cuando yo digo honestidad me refiero es justamente a uno, yo no quiero decir que por ejemplo ahorita a mis 34 años yo diga, no, ya, lo encontré. Eso no pasa. Ujú. Pero sí hay una honestidad en saber qué es lo que quiere ser Gina Collazos en el medio. Y esa honestidad se ve reflejada en todos los trabajos, en la escena y detrás de escena. Entonces, yo pienso que el bailarín que se está formando, primero tiene que empezar a nutrirse de muchas otras cosas, no solo la danza, la literatura, el cine, la radio, y ver cómo todas esas cosas realmente te van mostrando un camino real contigo mismo y contigo, o sea, decir como, bueno, si yo quiero ser un bailarín comercial, ¿por qué quiero ser un bailarín comercial? Porque cada que salgo a un concierto y siento esa cantidad de gente gritando, me mueve todo, o porque quiero salir al lado de la foto con el artista. Si yo quiero ser un bailarín de compañía de danza contemporánea, quiero ser un bailarín de danza contemporánea porque realmente estoy en una investigación con mi cuerpo y quiero ir descubriendo y respondiéndome preguntas con respecto a la danza y además quiero dejar un legado en la danza en Colombia, o quiero viajar. Sí, como que yo siento que para mí el primer paso es eso, mirarse a los ojos en el espejo y decir como realmente qué quiero. Y eso es un trabajo diario. Eso es
todos los días y con cada proyecto que uno asume en un campo o en el otro, uno va descubriendo esa honestidad. Y ahí yo, por ejemplo, valoro mucho la edad, que antes, ¿qué nos decían a nosotras? No, usted a los 30 ya mándese a recoger manita. A los 20. A los A los 25 18. ya va a poder usar ese diseño gráfico que estudió. Y eso es una gran mentira, porque Sí. entre uno más crece y entre uno más historias va guardando en ese cuerpo, pues más posibilidades tiene de hacer un trabajo real en danza, un trabajo duradero, no un TikTok. Respecto a, antes de decir el consejo, ahora que dices lo de la edad, pienso mucho en Tino Fernández, un director que murió a inicios del año pasado ya, director del Explode Dance. Y justamente él solía trabajar con bailarines que pasaran ya los 30 años. No sé si al fin trabajó si en su equipo hay alguien menor, hubo alguien menor, pero creo que tiene que ver mucho con la madurez, ¿no? Y la madurez del cuerpo también, que eso es algo también tan particular de él, ¿no? Porque acá todo tiene fecha de vencimiento. Con él había una reconciliación, yo creo que muchas nos reconcilian, bueno, yo, con el cuerpo, con la noción de cuerpo, con la noción de la edad, porque hay otro momento. Ya quería hacer esa cuñita y ahora sí, yo creo que es lo que a diario hablo con las chicas y los chicos en la coartada y las amigas, es la honestidad y es el trabajo consciente, ¿sí? Para mí un trabajo consciente es, sí, el entrenamiento del cuerpo, pero también anclado, para mí es fundamental, anclado a un contexto social, ¿sí? ¿Qué tipo de bailarín, de bailarina quiero ser en relación a mi condición de género, a mi condición de clase, a mi condición social, a mi condición de todo, ¿no? Yo no creo en el arte por el arte, ¿no? Creo que uno tiene que estar en función de la sociedad, en función de la formación, en función de qué es lo que uno quiere asumir, ¿sí? No es solo salir en la pantalla, en la foto, en la televisión, sino es venga y baile todos los días y asuma sus frustraciones, porque es que esto no es solo lo rosado, no solo lo bonito, sino que para llegar a ese tono rosado hay un montón de caminos y de piedras que hay que estar dispuesto a aguantarse. Hay que creer en uno. Eso es como cuando uno está en la clase de ballet y les digo, yo dejé de copiarse que el del frente tiene un cuerpo muy distinto al suyo, ¿sí? Equivóquese en su propio cuerpo y asuma la equivocación con toda. El reconocerse, yo creo que ese es el consejo y la tarea sobre todo más especial. Yo creo que esto es un camino de reconocimiento diario. Reconocerse no solo de las cualidades, sino de los defectos y hacer un camino y un amasijo para bailarlo, porque es que si hay algo que no miente es el cuerpo a la hora de bailar, ¿no? Y una Eso reconciliación constante. Una reconciliación con esas constante. frustraciones, con esos miedos. Que no es el consentimiento, ojo, ¿no? No es el consentimiento de, ay, pobrecita, me duele, Sí, entonces hoy no es... pucha, me cuesta y listo, y tengo mis inseguridades y listo, y cómo voy hacia allí, hacia donde quiero ir. Y esa reconciliación también con el no. Y la reconciliación con el otro, ¿no? Porque yo creo que si hay algo, juepucha, que nos ha unido y que yo creo que yo disfruto bailar en un escenario, pero disfruto bailar al lado de Gina y al lado de las amigas que uno encuentra en la danza. Entonces ese reconocer en la otra y en el otro esa sororidad o ese compañerismo, esa cosa que esa complicidad. Esa complicidad, ¿sí? Es que la danza yo creo que es la metáfora de las relaciones sociales, ¿no? Si yo soy capaz de convivir con esto, entonces soy capaz de convivir con la otra y con el otro en horizontalidades, ¿no? Tumbando esas jerarquías que a veces estropean tanto todo. Gina y Violeta, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Invitadísimas a volver cuando quieran. Los micrófonos de Creativa Podcast están abiertos para cuando quieran hablar de lo que se les ocurra. Me gustaría que nos dieran cómo contactar a La Coartada o a sus compañías, las redes de ustedes, ¿cuáles son? Yo en Instagram estoy como @gcollazos y ahí por lo general también como que posteo mi vida artística. Yo estoy como Violeta Mancera Murcia, no soy tan de redes, pero La Coartada sí. Está La Coartada Centro Cultural.
Estamos en la calle 52, número 1597, piso 4. Es un espacio de verdad, no es por Mágico. nada, maravilloso, abierto para todo el mundo. Niñas, niños o como se consideren. Niñes, bienvenidos a escribir, a bailar, a entrenar, a tomarse un café. Cuando pase un poquito más lo del COVID, allá los esperamos con tintico para todos. Muchas gracias, Violeta, Gina, por habernos acompañado y por habernos contado todo esto de la danza que no sabíamos. Gracias A ustedes, muchas gracias. por la invitación. Y un gran saludo a todos los que nos escucharon en este episodio. Los invitamos a conocer los demás capítulos ingresando a www.imanmusic.net/podcast. Creactiva está en muchas plataformas como Spotify, Apple Podcast y Spreaker. Creactiva Podcast es producido en los estudios de Iman Music en Bogotá, Colombia, y es posible con el apoyo de Alcaldía Local de Barrios Unidos, Instituto Distrital de las Artes y de Artes, Programa Escultura Local.